Hola, ¿qué tal? Continuando con el temario, vamos a iniciar con esta segunda parte de la asignatura, que es trigonometría. Les dejé de tarea investigaran estas tres partes de lo que es la trigonometría. Realmente estas tres preguntas que las dejé, al momento de que ustedes las buscaban en internet, las encontraban en un solo párrafo. Solamente pedí que las separaran en estas preguntas para que entendieran bien lo que es la trigonometría. Así es que iniciamos. La trigonometría, dentro de lo que investigaron, pudieron haber encontrado lo siguiente: que la trigonometría era parte de las matemáticas que estudiaba las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Desde la semejanza de triángulos les comenté que ya solamente esta figura es la única que se iba a ver durante el resto del temario. Continuando con el teorema de Pitágoras, miramos esta figura también, el triángulo rectángulo. Y ahora lo que es la trigonometría. Vamos a analizar qué dice la trigonometría. Dice que estudia las relaciones que hay entre los lados y los ángulos. ¿Qué significa esto? Que dice que en un triángulo rectángulo, dependiendo de la longitud de los lados, es el valor de este ángulo y de este ángulo. Vamos a poner un ejemplo así solamente para que lo entiendan visualmente. Este mismo triángulo, este cateto, porque recuerden que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Este cateto lo voy a hacer más grande en la siguiente figura. Y este cateto de acá abajo quedó más cortito. Entonces, aquí es un claro ejemplo de qué es lo que estudia la trigonometría. Dice la relación que hay entre los lados y los ángulos. Aquí les voy a poner un ejemplo. El cateto este lo hice más grande y este ángulo de aquí se hizo más pequeño si lo comparan con el de acá. Y este cateto lo hice más corto y este ángulo de aquí se hizo más grande a comparación del primer ángulo, del triángulo anterior. Eso es lo que estudia la trigonometría, que dependiendo de las longitudes de los lados, los ángulos van a cambiar de valor. Ahora este cateto lo hago pequeño y el de abajo lo hago más largo. Y si ustedes ven el ángulo de arriba, al momento de que ese cateto se hizo más pequeño, el ángulo se hizo más grande. Y el ángulo de acá abajo se hace más pequeño. Eso es lo que estudia la trigonometría, la relación que hay entre los lados y estos dos ángulos. Y una cosa que quiero que queden claro aquí, que estos son los únicos ángulos que se estudian. Este nunca se va a estudiar porque este ya sabemos cuánto vale. Este de aquí vale 90 grados. Este de aquí vale 90. Entonces, ¿qué es lo que estudia? Los ángulos que no conocemos. Este ángulo de aquí y este ángulo de acá no lo conocemos. Ni conocemos este lado, ni este, ni este. Entonces, la trigonometría tiene razones trigonométricas. También lo pudieron bien encontrado como relaciones trigonométricas, o también lo pudieron haber encontrado como funciones trigonométricas. Lo vamos a dejar como más comúnmente lo conocemos aquí en la trigonometría como funciones trigonométricas. Okay, yo les pedí buscar el primero, pero quería ver si de casualidad ustedes encontraban estas partes de acá. Normalmente se conocen como funciones trigonométricas. ¿Quiénes son las funciones trigonométricas? Las que comprueban la relación que hay entre los lados y los ángulos. Dice, las funciones trigonométricas nacen al efectuar las comparaciones de los lados de un triángulo rectángulo con el valor de los ángulos, lo que les comenté ahorita. Estas las vamos a utilizar para resolver problemas geométricos en donde se requiere encontrar el valor de algunos elementos del triángulo rectángulo, como los ángulos o los lados. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? En el teorema de Pitágoras ustedes buscaban una incógnita y esa incógnita todo el tiempo era un lado. Yo les daba dos catetos y ustedes buscaban la hipotenusa, o les daba la hipotenusa y un cateto y ustedes buscaban el otro cateto. Aquí en la trigonometría, aparte de buscar lados, también van a buscar ángulos,
los que les comenté hace rato. Entonces vamos a continuar. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Tenemos funciones trigonométricas básicas. ¿O cuáles eran las razones trigonométricas? Lo que les mandé buscar en internet. Tenemos el seno, el coseno y el tangente. Esas son las tres básicas. Pero también tenemos las inversas. Las inversas son el cotangente, el secante y el cosecante. Estas de aquí, las tres inversas, son similares a las tres básicas. Se relacionan, cada quien tiene su par, pero de manera inversa. Ahorita van a entender el por qué inversa. Solamente les voy a dejar ahorita aquí señalado quién con quién se relaciona. El seno se relaciona con el cosecante, o sea que el cosecante es el mismo que el seno, pero de manera inversa. El coseno es igual que el secante, o más bien el secante es igual que el coseno, pero de manera inversa. Y por último, el cotangente es igual al tangente, pero de manera inversa. Aquí con flechitas yo lo único que les estoy indicando quién con quién hace su pareja o su par. Estas son las tres básicas y estas son las tres inversas de las básicas. Ok. Como ya aprendiste en el teorema de Pitágoras, los lados del triángulo tienen sus respectivos nombres. Se denominan de la siguiente manera. Los lados que forman el ángulo recto se les llaman catetos. Y el que queda enfrente del ángulo recto se le llama hipotenusa. Eso ustedes ya lo saben desde el teorema de Pitágoras. Pero pues aquí en la trigonometría, los catetos cambian de nombre. Esto se va a basar en base a un ángulo que yo les voy a seleccionar, el que van a trabajar. Este ángulo se va a llamar ángulo de referencia. Por ejemplo, tengo mi triángulo ahí y yo todo el tiempo les voy a seleccionar un ángulo. Este es el ángulo de referencia con el que se van a basar para nombrar a los catetos. Los catetos son los únicos que van a cambiar de nombre. La hipotenusa todo el tiempo va a ser hipotenusa. Entonces cuando yo le seleccione un ángulo, el cateto que me quede enfrente se va a llamar cateto opuesto. El cateto que me quede a un ladito se va a llamar cateto adyacente. Y por lógica, el que sobre es la hipotenusa, el que queda enfrente del ángulo recto. Esto lo deben de ustedes de tener bien presente. Cómo asignar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Lo van a ocupar muchísimo. Así como las bases de Pitágoras. Las bases de Pitágoras eran asignarle las letras a los lados. Y esa es una. Que las mayúsculas son para los ángulos, que las minúsculas para los lados. Eso también lo van a ocupar. Entonces vamos a practicar esta parte de aquí, el asignarle los nombres a los catetos. Voy a dibujarles dos triángulos ahorita y les voy a seleccionar un ángulo, el ángulo de referencia, para poderle identificar quién es cateto opuesto y cateto adyacente. Tengo aquí un triángulo, ya no está en la misma posición porque recuerden que no todo el tiempo va a ser la misma posición del triángulo rectángulo. Aquí lo que importa es quién es mi ángulo recto, porque ese no lo debo de seleccionar. Aquí ya le seleccioné uno. Si este es el ángulo que yo seleccioné o mi ángulo de referencia, el cateto opuesto es el que me queda enfrente, el cateto adyacente es el que me queda a un lado, y el que sobra pero que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Esa es la otra parte de la teoría que ustedes deben de tener en cuenta en este tema. Todo el tema de trigonometría lo van a ocupar en cada uno de los ejercicios que veamos. Cateto opuesto y cateto adyacente es la clave de este tema para que ustedes puedan resolver bien sus ejercicios, identificar quién es el opuesto y el adyacente. Un último triángulo para poder identificarlos, les encierro este ángulo para que sea mi ángulo de referencia, y en base a este ángulo encerrado, mi cateto opuesto es el que queda enfrente, el cateto adyacente es el que queda a un lado y la hipotenusa es el que queda enfrente del ángulo recto.
Entonces, esto es lo primerito que deben de aprender de la trigonometría, designar cateto opuesto y adyacente. Ahora sí viene el por qué es necesario que identifiquen cateto opuesto y adyacente. Estas son mis razones trigonométricas o relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas. Son 6 en total. La de seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. Cada una de ellas está elaborando una división. Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, opuesto entre adyacente, adyacente entre opuesto. Eso significa que van a ser divisiones. Y si ustedes identifican quién es el cateto opuesto, pues van a poner cuánto vale el cateto en número y cuánto vale la hipotenusa en número y van a realizar la división. Es todo lo que se hace en esta parte de la trigonometría. Para poder calcular las funciones trigonométricas es necesario pues solamente realizar la división de cada una de estas funciones. Pero aquí vamos a ver algo. La función seno se va a abreviar con las 3 primeras letras como sen, y la función seno todo el tiempo va acompañada de este símbolo. Este símbolo es el símbolo de ángulo. En todas va acompañado el símbolo de ángulo. Coseno va abreviado con las 3 primeras letras que es cos. Tangente con las 3 primeras letras que es tan. Cotangente con las 3 primeras letras que es cot. Secante con las 3 primeras letras que es sec. Y cosecante es la única que no se puede abreviar con las primeras 3 letras porque sería parecido al coseno. Entonces es CSC, el cosecante. ¿Okay? Entonces, pero cada una de ellas lleva este símbolo. Este símbolo es el símbolo de ángulo. Si ven hace rato, si recuerdan hace rato, en los triángulos encerrábamos una letra, un ángulo. Ahí se va a encontrar una letra mayúscula. Es la letra que van a poner aquí, donde va el símbolo de ángulo. Ok, entonces vamos a simplificar aún más estas fórmulas, porque como vamos a tener que estarlas escribiendo a cada rato, la palabra seno, coseno y tangente, pues ya vimos cómo se va a resumir con las primeras 3 letras, solamente el cosecante no, va a ser CSC. Ok, entonces, continuando para simplificar las fórmulas, el cateto opuesto lo vamos a simplificar como CO, la hipotenusa con H. Cateto adyacente como CA, hipotenusa con H. Opuesto igual con CO, adyacente con CA. De tal manera que estas son las fórmulas que nos vamos a quedar, porque vamos a estarlas escribiendo las 6 fórmulas en cada uno de los ejercicios y elaborando esta división para poder encontrar el resultado de la división. El resultado de esa división es el valor del seno de ese triángulo que veamos. En sí esta es la teoría que vamos a ocupar. Lo importante hasta aquí es que si yo les doy un triángulo, les encierro un ángulo, lo importante es identificar quién es el cateto opuesto, quién es el adyacente, quién es la hipotenusa, para poder desarrollar estas fórmulas que tenemos aquí. Okay, entonces aquí llegaría la primera parte del video. Para poderle entender bien a toda esta teoría, pues tenemos que entrar a la segunda parte, donde vamos a ver nuestros ejemplos y donde les voy a dejar la actividad. Entonces nos vemos en el siguiente video.